M&M para CDBI, ¿sí? Saludarlos en el día de hoy, esperando que estemos todos con buena salud y los que estemos afectados de pronto por los temas que ya conocemos de la pandemia, pues que se mejoren. Queremos siempre tenerlos en sintonía con M&M, con CDBI. Queremos que sigan aprendiendo más, cada día más. Hoy tenemos un tema muy especial para ustedes. Queremos darle la bienvenida a todos los que están llegando, los que se están conectando apenas. Ya vamos a iniciar, ya en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, mientras terminamos de admitir. Listo. Y para ir entrando en tema, pues básicamente queremos agradecerles el tiempo que están invirtiendo en este momento aquí, ¿sí? Que es beneficioso para ustedes y también para nosotros. Una de las grandes soluciones que tiene M&M es la marca de control de acceso profesional. Listo. Entre otras soluciones como intrusión, detección de incendios, CCTV, entre otras más, ¿sí? Entonces, CDBI hoy nos ha querido traer la solución para integraciones en edificios corporativos, ¿sí? Es un tema muy importante. Vamos a estar alrededor de unos 50 minutos, más preguntas, ¿sí? Nos va a estar acompañando el ingeniero Nicolás Gallo, ¿sí? Va a estar ahí presidiendo el tema de las soluciones para edificios corporativos de CDBI, ¿sí? También nos va a ayudar el señor Giovanni, que nos está ayudando aquí de CDBI con el tema de la grabación y toda la logística. A veces todo esto lleva muchas cosas por detrás antes de que salga el webinar a la luz, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a saludar al ingeniero Giovanni Gallo, a Giovanni, al ingeniero Gallo, a Nicolás. Nicolás, bienvenido. Listo, los dejo ahí para que inicien con toda la actitud, ¿vale? Aprovechen el webinar y ya estamos en contacto. Omar, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. Quiero saber si estás viendo bien mi presentación y me escuchas bien. Sí, perfecto. Ok, bueno. Se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy... Claro. Fuerte y claro, buenos días. El día de hoy vamos a estar haciendo la presentación de esta solución para lo que son clientes corporativos en edificios. La idea es que podamos desarrollar toda la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor le escriben en el chat, que durante la presentación se puede ir respondiendo. O como lo indicó Omar, al final tendremos una sesión de preguntas donde vamos a poder hacer todas las consultas, preguntas, ¿sí? Y con gusto las estaremos respondiendo. Ok, no siendo más, entonces demos inicio con nuestro tema. Entonces, básicamente, lo que hoy en día las compañías o los edificios corporativos, ¿sí? Se ven enfrentados a uno de los grandes desafíos a nivel de las soluciones de control de acceso, ¿sí? Y qué mejor forma de poder contar con un aliado como CDBI. CDBI es una compañía, o somos una compañía que llevamos 35 años en el mercado haciendo toda la fabricación de las soluciones de hardware y software, y somos una multinacional que tenemos presencia en varios continentes y países, ¿sí? Aquí estamos viendo un slide donde tenemos, pues, digamos, toda la infraestructura comercial, y de lo que se encarga de atender toda Américas se encuentra ubicado en Canadá. Nuestra matriz principal está en Francia, y contamos con 4 puntos de fabricación a nivel mundial, que es Francia, Canadá, Italia y Alemania, donde en Italia se tiene todo el departamento de desarrollo e ingeniería, tanto de dispositivos inalámbricos, y en Alemania lo que son todas las partes que componen el resto de los elementos del sistema de control de acceso, como las partes plásticas, partes metálicas y demás, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante, porque también se cuenta con
y vamos a verlo como uno de los grandes diferenciadores, se cuenta con producto disponible de forma inmediata, que hoy en día estamos viendo también las crisis que se viven a nivel de una pospandemia, donde a nivel de producción, los tiempos de entrega de los equipos y de todas las soluciones se ven demorados. En nuestro caso no aplica, y eso es un valor muy importante que ve el integrador en nosotros, ¿sí? Ok, toda nuestra comercialización lo hacemos a través de distribuidores, no llegamos a un cliente final ni a un integrador final, ni a un integrador, todo lo hacemos a nivel de distribución. Y algo por lo que les gusta trabajar mucho a nuestros integradores es por la garantía que nosotros ofrecemos de 5 años en nuestros productos, sin necesidad de tener que hacer un pago adicional o contractual, ¿no? Entonces, desde el equipo más sencillo, como puede ser una tarjeta de proximidad, hasta el controlador más robusto, cuenta con los 5 años de garantía, ¿sí? Ok, ya después de haberles dado una pequeña introducción a lo que nosotros somos como compañía, vamos a ver entonces qué es lo que hoy en día enfrentan los clientes corporativos, ¿sí? A nivel de amenazas, porque cuando uno busca una solución, lo que busca es mitigar un riesgo, ¿no? O una amenaza, ver cómo se le puede dar el mejor manejo para que no se vean expuestos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar siempre es poder hacer la identificación del personal o de las personas, ¿sí? Y entre estas personas encontramos que hay dos tipos de grupos. Los usuarios, que son los que siempre van a ser recurrentes en nuestros edificios, ¿sí? Y una población que llamamos flotante, que no es tan recurrente como un usuario, pero que sí puede ser muy frecuente o puede ser, algunas veces no puede estar tan presente, ¿no? Que son como los visitantes, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, saber cómo vamos a identificar este tipo de grupos, ya sea de una forma entregándoles a cada uno una tarjeta de proximidad o entregándole a cada uno un código o un PIN de seguridad o aprovechando hoy en día los desarrollos que se adelantan a nivel de biometría para que también podamos ser otro medio por donde podamos hacer el ingreso a los edificios y también ver el flujo de los usuarios y de los visitantes durante toda su permanencia en el edificio. Digamos que ese es uno de los primeros retos que se busca, ¿no? La identificación del personal. Lo segundo, ¿sí? Es los equipos que se van a utilizar en ese tipo de solución. Y cuando hablo de equipos o de la solución, la compone una parte de software y de hardware, ¿sí? Y es mirar qué nivel de seguridad tienen. ¿Por qué? Porque hoy en día toma una vital importancia involucrar a una gente que antes, de pronto, o durante los últimos años se ha venido presentando, y son los departamentos de infraestructura de IT, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el corporativo se ha dado cuenta que uno de sus mayores o su activo más preciado es la información que maneja. Y esa información hoy en día siempre va a estar relacionada con la infraestructura IT que se tiene a nivel de sistemas. Entonces, los gerentes de IT o los departamentos de IT tienen toda su infraestructura y lo que van haciendo es que van agregando subsistemas. Y uno de estos subsistemas es la solución de control de acceso. Entonces, se debe garantizar que a nivel de hardware y de software, el riesgo de poder incluir este subsistema en esa gran red que ellos manejan, pues cuente con todos los niveles de seguridad que se necesitan tener, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes desafíos que se plantean los corporativos, y ya más adelante vamos a entrar a hilar un poquito más fino lo que es cómo nosotros lo podemos atacar. Teniendo en cuenta esto, sí, la seguridad de infraestructura IT toma hoy en día un papel demasiado importante, ¿sí? ¿Y por qué también es importante? Porque necesariamente los corporativos hoy en día no dependen de una sola infraestructura física. Tenemos algunos casos donde incluso la infraestructura física no solamente se encuentra en un edificio, sino se encuentra en varios edificios. Y se encuentra no solamente en varios edificios en una misma ciudad, sino en diferentes ciudades e incluso en diferentes países. Entonces, es de vital importancia, ¿sí?, que el sistema sea totalmente un dispositivo, una solución que permita ser totalmente escalable, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a poder nosotros manejar. Y por último, ¿sí?, es la integración que tenga un corporativo con todos los demás sistemas, como por ejemplo,
Puede ser el control de visitantes, las integraciones con los sistemas de tiempos de asistencias o con los sistemas de nóminas, ¿sí? Y más adelante vamos a ver también cómo una solución de control de acceso se integra con los sistemas de terceros, en donde vamos a poder tener una flexibilidad y poder manejar una plataforma muchísimo más global, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a nosotros poder manejar en este momento. Ahora bien, vamos a empezar, digamos que, comentándoles cómo es nuestra solución de Centauro. Entonces, Centauro, que es una solución de control de acceso, que aparte de manejar todo lo que maneja un sistema de control de acceso, como son los niveles de acceso, como son también todo el tema de reportería, que es una reportería bastante extensa y bastante completa, maneja también todo lo que son la creación de usuarios, los diferentes horarios, ¿sí? Y todas las funciones básicas que tiene un control de acceso, la complementamos con estas soluciones que estamos viendo aquí en este slide. Entonces, primero es una plataforma que funciona como una solución cliente-servidor y adicionalmente a esto tiene toda la solución de, por ejemplo, módulos como los controles de visitantes, como lo veíamos incluso en el primer slide, donde veíamos, bueno, qué desafíos vamos a encontrar a nivel de acceso, ¿no? Entonces, ya la plataforma viene con su módulo de control de visitantes, viene también con un módulo de integración con sistemas de videovigilancia, o que en el pasado se llamaban circuitos cerrados de televisión, hoy en día son sistemas de videovigilancia, ¿sí? También viene con su módulo de gestión de tiempos y asistencia incluido, para poder hacer toda la integración con sistemas ERP, para poder apoyar todo el sistema, toda la solución también para compañías donde manejan demasiadas personas y manejan también el tema del control de nóminas. También contamos con un módulo que es de control de rondas para poder hacer que los vigilantes, por ejemplo, la compañía de seguridad que se contrata, verifiquemos que efectivamente se encuentren haciendo las rondas durante todo el recorrido de un edificio, pero también se puede utilizar, por ejemplo, para compañías que ofrecen servicios de aseo, donde necesitan ver por lo menos que las personas que realizan el aseo en un corporativo de edificios, pues efectivamente se estén haciendo marcaciones en cada sitio donde se encuentran, donde hacen su labor. También hay un módulo donde se maneja el control de estacionamientos, entendiendo que este control de estacionamientos lo que se busca es ver cuántos espacios se encuentran ubicados en un parking o en un parqueadero, ¿sí? Entonces se puede gestionar de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces todo esto ya viene incluido, solamente es decir, si lo queremos, si el usuario lo desea utilizar, y en caso en que lo utilice, pues no tiene que pensar en agregar otros subsistemas más al sistema de control de acceso, porque aquí ya viene totalmente integrado. Ahora bien, nuestra solución es una solución bastante robusta a nivel de crecimiento, tanto de usuarios como de puertas, ¿sí? Entonces, a nivel de puertas podemos tener en su alcance, poder estar por encima de 200,000 puertas en una instalación. Podemos llegar a manejar hasta más de 1,5 millones de usuarios. En ese 1,5 millones de usuarios también contamos ahí a los visitantes. Manejamos el tema del control del tiempo de asistencia, que ya también lo vamos a mirar, y el control de estacionamientos. Adicionalmente, ¿qué otras funciones también podemos integrar? Entonces podemos integrar también el manejo de los elevadores, que se gestionan también para ver efectivamente si un visitante o un usuario necesita ir a determinado piso, pues con su medio de identificación, una tarjeta, la biometría, o sea, poder ver el movimiento que tiene el usuario o el visitante en el edificio corporativo, ¿sí? La integración con sistemas de videovigilancia, la ronda de guardias que ya lo digamos, cuando los sistemas son bastante robustos, donde tenemos una gran cantidad de usuarios y donde tenemos una gran cantidad de puertas, entonces lo que se presta es una herramienta de unos mapas interactivos donde se va a poder hacer la gestión no solamente del sistema de control de acceso, sino también de otros subsistemas o sistemas que complementan al corporativo, como pueden ser los sistemas de detección de incendio, los sistemas de videovigilancia o un sistema de intrusión, o el solo hecho de poder hacer una apertura de una puerta para una persona en condición de discapacidad, poder apoyar desde la gestión de un cuarto de monitoreo o una sala de control, hacer la apertura o el bloqueo de una puerta de estas, ¿no? También algo que complementa muchísimo el sistema es poder ubicar a cada uno de los usuarios.
Entonces, donde necesitamos ubicar a una persona de manera ágil y rápida, se puede hacer muy fácilmente con la solución de control de acceso, ¿sí? Y a nivel de integración con los sistemas ERP, uno de los principales que nosotros tenemos para poder hacer la integración es SAP. Entonces, compañías que ya cuentan o clientes corporativos que cuentan ya con una solución en SAP se puede integrar muy fácilmente, sin necesidad de un desarrollo adicional ni nada por el estilo, a una plataforma SAP. Esto más orientado a poder manejar todo lo que es los tiempos de asistencias en un corporativo. Bien. ¿Cómo nosotros funcionamos? Primero, no todos los proyectos van a llegar a 200.000 puertas y al 1,5 millones de usuarios, ¿no? Entonces tenemos divisiones en donde los cuales, por ejemplo, tenemos licencias que primero son licencias perpetuas, se compran una sola vez, ¿sí? Y con ellas, de acuerdo a la cantidad de puertas y de usuarios, se puede hacer la gestión de cada una de las instalaciones. Entonces contamos con 5 licencias, de las cuales la primera, que es la Lite, que es una licencia totalmente gratuita, que lo que busca es un acercamiento al integrador y que el integrador pueda mostrarlo a su cliente también. Entonces, es una licencia que te permite manejar hasta 512 tarjetas por sitio y te permite pues manejar una cantidad pequeña de controladores. Pero es algo más como para que el integrador se familiarice cómo es que funciona nuestra solución. De ahí en adelante ya vienen licencias estándar, profesionales, corporativas y globales, que de acuerdo a la cantidad de puertas y de usuarios, pues yo voy mirando cuál de todas estas licencias yo puedo adquirir, ¿no? Y a nivel de identificación de las personas o de los usuarios, tenemos varios métodos, ¿no? Están los tradicionales, de las tarjetas de proximidad, con lectores de proximidad. Tenemos de los que son de la seguridad básica hasta seguridad máxima. Sistemas de biometría, ¿sí? Sistemas donde también vamos a tener pines de seguridad. Y bueno, hay una gran variedad en este tipo de lectores, ¿no? Ahora bien, vamos a ver un poquito más en forma, por ejemplo, el control o el hardware, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente hace poderoso al controlador? Entonces, una de las características de nuestro producto es que cuenta con un sello UL, que es este laboratorio donde nosotros, cuando fabricamos un equipo, lo llevamos, ellos le aplican unos test de unas pruebas y cumplen, y nos dan un sello de certificación que cumple, ¿sí? Con unas características técnicas. Y aquí saqué como en un cuadro de resumen, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de características tiene un controlador cuando tiene el sello UL. Entonces, por ejemplo, todos nuestros controladores están, o nuestro hardware está en un nivel 4, ¿sí? Entonces, hay diferentes niveles dentro de la certificación. El de nosotros se encuentra en un nivel 4. Y, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un controlador sufre un ataque destructivo? Entendiendo que es más que todo un daño sobre la placa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la certificación dice que el nivel 4 dice que durante 5 minutos puede soportar ese daño, ¿sí? Pero debe generar un tipo de alarma. Entonces, poniéndole en unas palabras un poquito más entendibles, pensemos en que el electroimán, un electroimán que va conectado al controlador, se dañó, ¿sí? Y al dañarse, entonces genera un corto. Entonces, ¿qué pasa en este momento? La salida del controlador o a donde está conectado el controlador va a generar una alarma de que se presenta un corto y el hardware aún debe seguir funcionando, ¿sí? Y va a generar un evento, ¿sí? Que se presenta un daño en la salida o en la conexión del electroimán, ¿sí? Entonces, eso es algo, un plus que nos va a dar, porque al poder enviar esta información o este evento, la persona encargada de gestionar el sistema de control de acceso dice, mire, tenemos una falla en un electroimán, entonces podemos mandar a hacer una revisión, ¿no? Eso es lo primero, ¿sí? Digamos otra, línea de seguridad. Entonces, nivel 4, se requiere encriptación o cifrado de seguridad de 256 bits. Y esto es lo que es verdaderamente interesante para los gerentes de infraestructura IT. Y es que ellos o nosotros, al contar con este tipo de encriptación, ¿sí? Vamos a darles seguridad al gerente IT que ese subsistema de control de acceso que están colocando en su red o en su infraestructura LAN, WAN o en una VLAN o en una VPN, está protegida frente a un ataque. Entonces no van a poder hacer un hackeo, por ejemplo, a nivel de redes del sistema de control de acceso.
¿sí? Entonces, eso es lo que también le da valor, ¿no? Y bueno, aquí hay otros más a nivel de respaldo eléctrico o de resistencia, ¿sí? Pero eso es como lo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Y lo que tienen en cuenta los gerentes de infraestructura IT al momento de incluir un subsistema dentro de su infraestructura de red. Entonces, eso es algo bien importante y lo que le da valor al hardware que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo a nivel del controlador. Pero también tenemos algunos accesorios que complementan también la solución de biometría, ¿sí? Y aquí me detuve porque es un periférico que es muy importante conocer, ¿sí? Y pues conocerlo muy bien. Nosotros, por ser de nuestra naturaleza, ser una compañía europea, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama una aplicación de una política en la Unión Europea de protección de datos, se llama GDPR, ¿sí? Y básicamente lo que quiere decir es que cualquier dato de una persona o cualquier dato biométrico de una persona que se va a trabajar, a almacenar o a guardar en un hardware como un dispositivo biométrico debe estar siempre protegido. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos en el mercado soluciones donde en un biométrico se almacenan huellas, ¿sí? O se almacenan los datos biométricos y no están protegidos. Cualquier persona puede acceder a ellos, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es que para poder hacer captura de una información de una huella, ¿sí? Nosotros no capturamos la huella. Nosotros lo que hacemos es que una huella digital tiene lo que se llaman los valles y las crestas, y sobre esos valles y esas crestas nosotros lo que hacemos es que sacamos es un patrón, ¿sí? Entonces, al tener un patrón, ¿sí? No se está guardando la huella como tal de un usuario, sino se está sacando es un patrón, y cuando tú tienes un patrón, tienes la opción de poder hacer digitalización. Entonces, ese patrón, lo que nosotros hacemos es que lo digitalizamos, ¿sí? Lo llevamos a una combinación de unos y ceros. Y cuando tienes esa combinación, ¿sí? ¿Qué puedes hacer cuando tienes estos? Puedes cifrar y también puedes encriptar. O sea que la información que nuestro biométrico almacena, primero, no es una huella, segundo, es un patrón y se puede encriptar. Entonces, eso es algo también importante. ¿Por qué? Porque también nos permite poder tener seguridad en la información de un periférico que va a complementar el hardware del controlador. En este slide traigo un biométrico que es muy especial para nosotros y que nosotros llevamos a nivel corporativo, porque no solamente los corporativos tienen edificios en las ciudades, sino también a veces tienen algunos puntos en algunas condiciones extremas. Por ejemplo, cuando se tratan de compañías que son petroleras o compañías mineras o compañías que manejan algún tipo de sucursal o en el exterior, ¿sí? Entonces, nuestro biométrico tiene la capacidad de poder cumplir con todas estas políticas de protección de datos y de funcionamiento. Por ejemplo, puede leer la huella dactilar cuando una persona tiene un guante de látex, cuando ahorita por temas de pandemia muchas personas creyeron o dejaron de utilizar muchos biométricos por el contacto, ¿no? Entonces nuestro biométrico está en la capacidad de poder aplicar uno en las manos el alcohol para desinfectar o el gel antibacterial, ¿sí? Y está en la capacidad de poder leerlo, la huella, ¿sí? Y en condiciones también, por ejemplo, de lluvia, si está lloviendo y le está cayendo agua al biométrico, colocamos el dedo en el biométrico, va a poder tener esa lectura. ¿Y todo por qué? Porque es que nosotros tenemos un sensor que es de una característica, se llama multiespectral, y tiene la capacidad de poder leer hasta 4 milímetros por debajo de la superficie de la huella. Por esta es una de las razones por las cuales podemos tener este tipo de biométrico para ese tipo de proyectos en proyectos especiales y clientes corporativos, ¿sí? Entonces lo que también es un hardware que complementa el controlador y cumple con todas las políticas de seguridad, que eso también es importante en un corporativo. Ellos hacen la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los datos biométricos que yo voy a trabajar o voy a almacenar en los equipos? Si están protegidos frente también a un ataque cibernético, ¿se encuentran protegidos? Y la respuesta es sí, se tiene todo ese nivel de seguridad. Sí. Adicionalmente, también se puede hacer una integración con soluciones de videovigilancia multimarca, que hay algunas, hay un listado de unas 25 marcas, donde en algunas son
fabricantes de DVRs, NVRs, en otras soluciones son fabricantes de BMS, o sea, software de gestión de sistemas de videovigilancia, ¿sí? Se hace de una forma muy sencilla, ya que cuando pensamos en un tema de integración de video, llegamos a pensar que es un tema donde nos toca ver integraciones bajo perfiles ONBIF, ¿sí? Y cada perfil ONBIF, de acuerdo al perfil, valga la redundancia, tiene algunas características, ¿sí? Entonces no lo hacemos así, lo hacemos de una forma muchísimo más sencilla, ¿sí? Lo que se busca es que se pueda, que el sistema de videovigilancia apoye al sistema, a la solución de control de acceso, ¿sí? Como por ejemplo, si una persona reportó una tarjeta extraviada y alguien la encontró y con esa tarjeta trata de ingresar al corporativo, entonces podamos en ese momento sacar un clip de video y ver, oiga, mire, la persona que está entrando es una mujer, pero resulta que, el que está presentando la tarjeta en la puerta es un hombre. Entonces de una vez genera una alerta, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata, de poder apoyar con los sistemas de videovigilancia. Las integraciones con terceros, como decía. Entonces, primero tener un control de visitantes porque en corporativos no solamente nos interesa ver el visitante en el primer punto de registro, que es la recepción, sino ver ese visitante si efectivamente fue a visitar a la persona con la cual se anunció, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver, por ejemplo, el movimiento del visitante efectivamente en los diferentes niveles, ya sea por los elevadores o por las diferentes puertas donde ha atravesado o se dirige a encontrarse con la persona que va a ir a visitar, ¿no? Igual podemos hacer todo el tema de la gestión de conteo de personas, ¿sí? Y ver también las personas en cada área. Y hoy en día, pues con todo el tema de pandemia, mirar el tema de los controles de los aforos, ¿sí? Y al mismo tiempo poder hacer reglas para decir, mire, en esta zona hay 50 personas, ya no permite ingresar más por un tema de aforo, ¿no? Entonces también lo vamos a poder hacer. Ya lo veíamos también que puede hacer todo el tema de integración con sistemas ERP. Casi que la mayoría de los sistemas de ERP o de nómina cuentan con algunos archivos que son compatibles, ¿sí? Y se pueden integrar fácilmente. No necesariamente tiene que ser SAP. No, hay algunos clientes que han hecho desarrollos con algunos diferentes y son desarrollos que no implican un mayor nivel de ingeniería, entonces puede ser bastante fácil, ¿no? Y pues la capacidad de poder manejar las plazas de estacionamiento en las que se encuentran ocupadas o las que se encuentran libres, ¿no? Para poder también tener una mejor gestión de los vehículos que se encuentran en un estacionamiento. Ahora bien, y ya empezamos como ya viendo como toda la descripción de las amenazas que tenemos, de la información que tenemos del hardware que encontramos y ya ver como cómo es cada una de las soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de seguridad podemos contar con tarjetas de alta seguridad en los corporativos. Los corporativos hoy en día buscan una tarjeta, en caso de que decidan irse por esta solución, donde la tarjeta no solamente sea una tarjeta que preste seguridad en la tarjeta, en la información que va dentro de ella, como por ejemplo pueden ser las tarjetas MyFair, ¿sí? Que permiten hacer protección de la seguridad de la información, sino que también buscan que la tarjeta les permita generar desarrollos, como por ejemplo, no solamente la tarjeta les permita ingresar por los molinetes o por el ascensor, sino que, por ejemplo, les permita manejar un monedero para ya sea descargar un snacks y cuando, en vez de tener que usar el dinero en efectivo, tener que presentar su tarjeta de proximidad, ¿no? En algunos casos, otras funcionalidades. Por ejemplo, las universidades utilizan también mucho las tarjetas de proximidad, no solamente para que los estudiantes ingresen, sino para que puedan sacar préstamo de libros. Lo mismo, pueden manejar monederos en las tarjetas de proximidad. Y esto solamente se hacen con tarjetas de alta seguridad, ¿sí? Igual, en algunos sitios de los corporativos, por ejemplo, donde se busca utilizar soluciones con biometría, donde a ingresar a un sitio, a un lugar como por ejemplo el data center o el centro de telecomunicaciones o un cuarto eléctrico que son sensibles a que no cualquier persona deba entrar, entonces se utilizan los biométricos, ¿sí? Y se utiliza para una protección de datos. Por ejemplo, es muy común a veces encontrar corporativos que dicen, no, mire, yo quiero colocar en mis entradas un sistema biométrico, pero encontramos que es un sitio de alto tráfico, entonces no es que sea una muy buena solución para ese entradas.
Entonces, hay que ver bien también cómo se puede utilizar, ¿sí? Y a nivel de usuarios, la población flotante, que son los visitantes, que deben tener un control en el primer por dónde están ingresando. Por ejemplo, si un visitante tenía un permiso de solamente 4 horas, ¿sí? Entonces, y resulta que ya más de las 4 horas, o al día siguiente también, ese día que entró, se le entregó una tarjeta de proximidad y entonces eso es lo que nosotros queremos manejar, ¿no? A nivel de parking, pues los ingresos a los estacionamientos, hay varias formas de poderlo hacer. Hoy en día se puede utilizar con tarjetas de proximidad, se pueden utilizar hasta con tecnologías de largo y mediano alcance como antenas UHF, donde también, por ejemplo, nos interesa saber no solamente el usuario que va en el vehículo, sino el vehículo también que está entrando, ¿no? Ver que efectivamente un usuario no me está entrando un vehículo que no está registrado en una base de datos y por temas de seguridad, ¿no? Esa tecnología que también es inalámbrica, nosotros tenemos la opción de poderla tener encriptada, porque también, digamos, donde se presentan fallas es donde si no se encuentra una seguridad en las comunicaciones inalámbricas, es un riesgo bastante alto, ¿sí? Y lo que se busca siempre es que se pueda aprovechar estos recursos de una forma bastante eficiente. Entonces, los tags sabemos que tienen un muy buen funcionamiento, se consumen muy bien y aplica para diferentes tipos de vehículos. Hay veces que tenemos, por ejemplo, dentro de esa población flotante como son los visitantes, camiones, ¿sí? De valores que colocarles un tag en el panorámico no les va a servir. Entonces, hay unos tags que se pueden colocar muy fácilmente en las matrículas de los vehículos, ¿no? En la licencia, en las placas de los vehículos. Entonces, hay una gran variedad donde se puede hacer. Lo importante es que todo este hardware, ¿sí? Se encuentre y como es una comunicación inalámbrica, se encuentre encriptado, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede manejar a nivel de la solución vehicular. Los elevadores también, ¿sí? Que es supremamente importante hacer la gestión de esos elevadores y de las personas que también están en el elevador. Efectivamente, que una persona se dirija al piso de las oficinas que es, sino un piso totalmente diferente, ¿sí? También se puede hacer el control del flujo de estas personas, por ejemplo, si se tienen en esta área, y ahorita en temas de pandemia, donde debemos mantener como un distanciamiento, controlar la cantidad de personas que entran aquí antes de que puedan, por ejemplo, pasar por una primera barrera, que son los torniquetes, ¿no? Y también lo que se puede hacer es un llamado anticipado de elevadores para poder hacer una gestión bastante rápida y evitar que tengamos acumulación de personas en este tipo de áreas, ¿no? Hemos visto casos donde en la planta baja o en el primer piso encontramos que hay veces se acumulan 20 personas esperando los elevadores, hay 4, 6 o 8 elevadores, pero la gestión no es muy ágil. Entonces, con el control de elevadores y el llamado anticipado, lo que vamos a hacer es que este flujo sea bastante rápido y bueno garantizando de que las personas se dirijan a los pisos que son, y en el caso en que no, pues generemos las alertas con el sistema de videovigilancia o con una marcación en una puerta en el piso donde no les debía bajarse, que pues está tratando de entrar a un área que no les permite. Ahora bien, ¿qué es también importante y qué es muy importante? ¿Sí? A nivel de solución es el postventa. Y uno de los mayores dolores de cabeza que enfrentan también los corporativos es que las soluciones, ¿sí? ¿Qué o cómo van a durar en el tiempo, no? Entonces, por ejemplo, en sistemas operativos, en sistemas de servidores y en sistemas de base de datos, nosotros tenemos una gran variedad, ¿no? Hemos empezado por Windows XP, donde fue una plataforma muy estable, ¿sí? Muchos de nuestros clientes instalaron nuestra solución. Y llega el dilema que cuando Windows o Microsoft, ¿sí? Dice, ok, es un sistema operativo que cumplió su ciclo de vida, ¿sí? Y que hay que darle un fin de vida a este producto, ¿no? Porque pues a medida que más avanza la tecnología, pues tienen que irse desarrollando nuevos sistemas operativos y las amenazas o los riesgos son nuevos, ¿sí? Entonces, una de las características de CDBI es que cuando nosotros o nuestros integradores y clientes han tenido que hacer migraciones en sistemas operativos,
no tienen que hacer un pago por una actualización. Entonces, nuestros sistemas, por ejemplo, clientes que han manejado Centauro y que de pronto son instalaciones pequeñas donde se necesitaba un sistema muy robusto a nivel de software y lo instalaron en un Windows XP y después llega un Windows 7, ellos fácilmente pudieron hacer la migración sin necesidad de tener que incurrir en un costo de una actualización. Y lo mismo le pasa a los clientes cuando tuvieron Windows 7 y ahorita con Windows 8 y ahorita digamos que hemos tenido un incremento de clientes que migran de Windows 8 a Windows 10 y lo pueden hacer de una forma bastante sencilla, sin ningún tipo de costos. ¿Por qué? Porque todo eso nosotros lo hacemos en nuestro proceso de acompañamiento y en las certificaciones que hacemos. Entonces, digamos que un cliente que trabaja con la solución de CBI puede estar con toda la tranquilidad que si, por ejemplo, y como ahorita próximamente vamos a estar migrando a un Windows 11, muy seguramente todas las compañías que tengan instalados sistemas en Windows 10 van a poder migrar fácilmente, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja. Lo mismo pasa con los servers o los Windows Server, ¿no? Ellos sí tienen un poquito más de vida útil, ¿sí? Entonces tenemos clientes que aún siguen trabajando sobre Server 8, Windows Server 2008, y pueden migrar muy fácilmente al siguiente que es Windows Server 2012, que incluso hoy en día sigue siendo una muy buena plataforma, pero en algún momento también va a tener un fin de ciclo, de vida útil, ¿no? Entonces va también a un cliente que, por ejemplo, esté en esta plataforma, va a poder migrar muy fácilmente a la siguiente, ¿sí? Y lo mismo con los motores de base de datos, el SQL. Entonces, muchos de nuestros clientes hoy en día que tienen SQL, tienen los sistemas en SQL 2008 y creo, si no estoy mal, va a estar hasta disponible o soportado por Windows o por Microsoft hasta el 2023, muy fácilmente hoy pueden hacer migraciones de su sistema actual a un sistema que ya cuente con un motor de base de datos SQL. Y esto es importante. Entonces, ¿por qué? Porque entonces hay ese acompañamiento y ese respaldo que son plataformas que son duraderas en el tiempo. Entonces hay algunos clientes incluso que algunos de los que puede ver por ahí en el webinar han hecho ese tipo de procesos, ¿sí? Y esto es algo que verdaderamente el cliente final logra, ¿sí? Entonces, esto que demuestra la robustez que nosotros tenemos desde nuestro departamento de ingeniería para poder diseñar, ¿sí? Soluciones que sean duraderas en el tiempo. Y como todo, en algún momento algunos sistemas dejarán de ser operativos, pero pueden contar que con lo que tienen pueden volver nuevamente a hacer actualizaciones y reinstalar sin ningún tipo de costo y pues con todo el apoyo de nosotros de parte de fábrica. Bueno. Ya para finalizar, es como hacer un resumen, un abstract de lo que hemos venido hablando. Entonces, Centauro es una solución que, aparte de manejar todas las funciones básicas y extendidas de un sistema o de una solución de control de acceso, viene con las integraciones de otros sistemas, ¿no? Entonces vimos de videovigilancia, de visitantes, de tiempos de asistencia, de SAP, de los parqueaderos y todas las funciones. Y viene ya nativo. O sea, desde que tú adquieres una licencia de Centauro, desde la versión estándar hacia adelante, ya vienen todas las licencias que les mostré, ¿no? El licenciamiento es perpetuo, y, al igual que el soporte técnico, no se cuenta con un tema de algún acuerdo de soporte anual o de actualizaciones anuales, ¿no? Es totalmente perpetuo, ¿sí? Al ser una plataforma cliente-servidor, permite ser muy flexible en estos corporativos donde necesitamos manejar no solamente un solo edificio, sino varias instalaciones, multiciudades y multinacional también se puede hacer. Las integraciones no tienen tampoco ningún tipo de costos, ya vienen totalmente incluidas, ¿sí? Para algunos diseños puntuales que hoy en día se manejan, por ejemplo, tenemos varios integradores que hacen algunos desarrollos vía web. Y para poder hacer esto se necesita contar con una herramienta. Entonces, tenemos una herramienta de API que se entrega, ¿sí? Lo único que se hace es que se firma es un acuerdo de confidencialidad con el integrador y se le hace la entrega de la herramienta para poder hacer desarrollos. Y aquí es algo muy importante también definir un alcance de lo que se quiere hacer. Entonces, se puede, por ejemplo, apoyar con nuestro departamento de ingeniería y de desarrollo y de investigación para poder apoyarlos, ¿sí? Y darle los alcances a los desarrollos que quieran hacer, ¿no?
Y algo que hoy es muy importante, ¿sí? Es que sepan que nosotros, por tener la fabricación solamente en estas partes de Francia, Italia, Alemania y Canadá, se encuentra siempre con un stock disponible, ¿sí? Entonces, no vamos a tener unos tiempos de entrega mayores a, digamos, 60, 90 días, ¿no? Por la situación que se está viendo, ¿no? Entonces, es algo que también le da bastante valor, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer. Bueno. Y creo que esta es la última slide, sí, me parece que sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, si quieren, Omar, si me ayudas, por favor, leyendo las preguntas del chat y vamos mirando y las vamos respondiendo. Muchas gracias, Nicolás, por esta presentación. Sí tenemos una pregunta aquí en el chat. Pregunta el señor Edgar Quintana. ¿Es posible instalar Centaur en ambientes virtualizados? Ok, sí, la respuesta es sí, se puede instalar en ambientes virtualizados. Por ejemplo, una de las aplicaciones en las que se ha hecho es en Hyper-V, ¿sí? Y cuando decimos que es virtualizado, se puede virtualizar el software, ¿no? El sistema, porque virtualizar físicamente ya lo que es el hardware, no se puede. Muchas personas piensan que de pronto es una solución totalmente virtualizable, pero no, se puede, la virtualización es netamente del software, ¿sí? Entonces, sí, ahorita digamos que el que tenemos presente es este de Hyper-V que se maneja, pero sé de otros casos más donde se puede hacer virtualización, ¿sí? Entonces la respuesta es que sí se puede hacer virtualización. Nicolás, tenemos por acá otra pregunta del señor Manuel Aguirre. Dice, ¿la licencia solo funciona para una instalación? Sí, o sea, una licencia tú la puedes utilizar en un cliente, ¿sí? Pero físicamente él puede tener una instalación. Un ejemplo, por ejemplo, nuestro cliente tiene una oficina en Bogotá, ¿sí? Y ahí tenemos un grupo o un conjunto de puertos y demás. Pero si ese cliente necesita otra instalación en otra oficina en Bogotá, por ejemplo, la primera en el norte, necesita una sucursal en el sur, y puede también instalar el hardware allá, el conjunto para manejar todo el tema de puertas y si está así. Si, por ejemplo, este cliente tiene que abrir una sucursal nueva en Barranquilla, igual puede ir agregando esa nueva instalación, ¿sí? Entonces, esa es la funcionalidad que nosotros manejamos a nivel, que en una sola instalación puede tener múltiples sitios, ¿sí? Entonces, se puede hacer de esa forma. Sí, bastante importante ese punto, ya que pueden tener varios sitios bajo una licencia, ¿sí? Listo, también tenemos por acá el señor Jesús Bastardo que nos hace una pregunta. Hay cursos en línea sobre Atrium y Centaur. Básicamente hay un canal donde he subido los últimos webinars, pero pues ya Nicolás nos va a referenciar ahí un sitio donde tenemos bastante información de CDBI. Sí, mira, hay, como cursos, nosotros en nuestra página web tenemos unas opciones de unos videos de training donde, por ejemplo, más que todo van orientados a una de las plataformas que tenemos de control de acceso que se llama Atrium. Entonces ahí van a poder encontrar todo el tema de videos, ¿sí? Igual, si necesitan algo muy, muy, muy puntual, ¿sí? Como por ejemplo un tema de el apoyo en un preventa de un proyecto o, o ya un tema más técnico de certificación, nosotros lo hacemos. Nosotros contamos con la certificación y lo único que pedimos para que un integrador se certifique es hacer la adquisición de un equipo de certificación, ¿sí? Y se puede hacer, ¿no? Entonces, eso. Pero igual, los invito a que se inscriban a nuestra página, que se los voy a poner aquí en el chat, para que se inscriban y puedan consultar también todo lo que es manuales, información técnica, catálogos. Entonces,
pueden consultar y si no, entonces nos escriben. Pues ya puede ser con Omar o conmigo para pues, poder atender cualquier tipo de requerimiento que ustedes lleguen a tener. Ok, qué bien. Listo, nos llega por aquí otra pregunta, el señor Alejandro Rivera. Nos pregunta, ¿los eventos programados siguen dependiendo del software que esté prendido para que funcionen? Lo digo por el caso en que se apague la energía y bueno, por un error humano. Básicamente lo que quiere preguntar es que si los eventos que se programan como macros están, están dependiendo del software. Yo diría que sí, pero pues eso lo va a responder acá Nicolás. No, o sea, si por ejemplo tenemos una falla, el controlador está en la capacidad de seguir trabajando, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos una caída de red, uno de los controladores no lo está viendo el servidor de donde está instalado el software, entonces el controlador sigue funcionando, tiene ahí su memoria interna y cuando se restablezca, pues toda esa información nuevamente la descarga al software, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante. Entonces, tiene su opción de poder trabajar en caso en que se presente ya sea una desconexión del software como tal. El señor Jesús Bastardo nos dice que bueno, que hablamos hoy de la línea Centaur, ¿sí? Nos pregunta qué podríamos hacer respecto a los edificios con la línea Atrium, qué opciones posee, básicamente pregunta. Ok, Atrium es un producto que está más orientado a soluciones más de pymes, ¿sí? Y donde de pronto un tema tan corporativo no lo vamos a ver, pero, ¿sí? Lo que estamos ahorita con Atrium manejando es, por ejemplo, y aunque sale un poquito la charla, pero lo vamos a mencionar porque sí valdría la pena que en una próxima ocasión, Omar, viéramos un tema de webinar para mostrar las últimas Está bien. mejoras y los nuevos productos que tenemos con Atrium. Entonces, por ejemplo, uno de lo de Atrium, ¿sí? Es que, por ejemplo, ya tiene la opción de poder manejar las credenciales virtuales. Es lo primero. Bueno, Segundo, viene ya con nuestros biométricos integrados. Muchas veces los fabricantes de biometría no tienen el controlador de acceso, solamente es se enfocan en biometría o solamente los fabricantes de acceso fabrican lo de acceso, pero los biométricos no. Entonces nosotros ya tenemos una solución de biometría donde, donde desde el software de Atrium se puede hacer el enrolamiento, ¿sí? Por ejemplo, Atrium ya también próximamente vamos a tener la opción de que tenga también control de visitantes. Ya viene también con integraciones de ver una cámara IP en cualquier tipo de cámara IP, ¿sí? De poder visualizar una cámara IP. Y yo creo que sí podríamos de pronto organizar un webinar sobre Atrium orientado como a todas sus características y alcance que va a poder tener, ¿sí? Pero Atrium sí, va sí, orientado sí, a me otro tipo de parece. mercado y digamos a otro tipo de, o su alcance es totalmente diferente, pero lo podemos también manejar. Sí, buena idea, buena idea. Podemos programar uno, puede ser para el próximo mes o el siguiente. El señor Miguel Aguirre, siguiendo la línea en la pregunta de la licencia, él pregunta, pero si son dos clientes diferentes, ¿la licencia tiene que ser diferente o puede ser la misma? Básicamente diría que tiene que ser diferente, pero pues ya Nicolás nos confirma. La solución de control de acceso. Entonces, por ejemplo, La la licencia que licencia, si son exacto, dos clientes distintos. entonces, por ejemplo, hay por ejemplo, este cliente que le estándar, profesional Creo y que se corporativa. entrecortó. ¿Ahí me escuchas bien? Ya volvió. Ok, entonces, repito, entonces tenemos un cliente que él alquila los sistemas de control de acceso. Entonces, las licencias las versiones estándar, profesional y enterprise, ¿sí? Permiten manejar 64 sitios cada una. Entonces, ¿el cliente qué hace? Aún designa un sitio para un cliente, ¿sí? Y le presta la solución.
a otro cliente totalmente diferente le da a otro sitio, ¿sí? Y él tiene así alrededor de unos 15 clientes, ¿sí? Los clientes son totalmente diferentes, ¿sí? Su negocio es alquilar la solución de control de acceso y lo maneja con una sola licencia. Entonces, sí se puede hacer, ¿sí? Es otra modalidad, ¿no? Pero él lo maneja así de esa forma, ¿sí? Que es que él alquila y como sabe que tiene, por decir, 64 instalaciones que él las puede o todas juntar en una sola o manejarlas totalmente independiente. Ahí de qué va a depender es de la capacidad de puertas y de usuarios que tenga cada licencia, ¿no? Entonces, pero sí, sí se puede hacer también lo mismo. Ese es un caso que tenemos que él lo maneja así. Él hace el alquiler o renta del sistema de control de acceso y todo lo maneja así. Ok. Tenemos por aquí, nos pregunta el señor Jesús Bastardo, ¿dónde podemos obtener el video actual? Eh, es que durante 10 minutos perdí la conexión. Listo, tranquilo, no hay problema. Va a estar disponible el día de mañana eh, en mi canal de YouTube, en Giovanni Cruz. Me pueden conseguir así en YouTube, Giovanni Cruz, ya lo escribí ahí en el chat. Pueden agregarle CDBI también para que lo encuentren más fácil. Giovanni Cruz CDBI. De todos modos, también me pueden escribir por WhatsApp. Les voy a dejar por acá mi número para que si no encuentran el video, pues se los pasaremos el día de mañana. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Creo que hay otra pregunta por acá. El señor Alejandro Rivera. Las cámaras pueden integrarse al Centaur. Puede abrirse con las marcas que hay la demanda actual. Lo pregunta por Dawa High Vision. Ya Nicolás ahí nos va a responder. Ok, Alejandro, la solución corporativa, sí, los clientes corporativos, y creo que fue uno de los puntos que traté, siempre buscan un tema de seguridad, ¿sí? Nosotros tenemos integración ¿sí? Con algunos de estos fabricantes, de los que tú mencionas, con Dawei y con Hikvision, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos fabricantes? Que tienen mucha salida, ¿sí? Y descontinúan mucho producto, ¿sí? Así como sacan nuevas referencias, también descontinúan muchos productos, ¿sí? Entonces hemos tenido, por ejemplo, en la región, que por ejemplo, desarrollan un proyecto con alguna de estas marcas, y resulta que arrancamos hoy, ¿sí? Enero del 2022, y resulta que a los 6 meses o a los 8 meses, una de las cámaras o de los grabadores ya no es compatible, y resulta que le han hecho alguna actualización de firmware, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación es que los corporativos utilicen marcas corporativas, ¿sí? Como les mostré a nivel de sistemas de videovigilancia, encontramos soluciones como Milestone, como Seguros, ¿sí? Como Nuo, como Exact Vision, ¿sí? Que también van con soluciones de hardware que son para clientes corporativos, ¿sí? Entonces, vamos más orientados a ese tipo de mercado, ¿sí? Puro cliente corporativo donde busca seguridad en el hardware que se va a incluir dentro de la red, ¿sí? Entonces, se puede integrar, ¿sí? Pero corremos ese riesgo, ¿sí? De que como esas marcas no son constantes en los productos que sacan, ¿sí? Entonces, y tenemos tanta variación, hemos tenido algunos clientes que lo han trabajado, pero con el tiempo tienen este tipo de problemas. Claro, claro, claro. Gracias por la apreciación ahí. Tenemos también un usuario que creo que quedó con la etiqueta del PC, se llama User PC. Me pregunta, buenos días, mi inquietud es que el controlador solo es para 2 puertas y para ampliarse requiere módulos de expansión. Esto incrementa bastante los costos y al igual presenta desventajas frente a la competencia. En la actualidad en Colombia, la guerra del centavo, bueno, lo hice por temas de dinero, pero ya ahí Nicolás nos va a hablar de cuál es nuestra, bueno, cuál es nuestro
objetivo, digamos que no es tanto la guerra del centavo, pero pues ya Nicolás nos va a aclarar el tema. Ok, ¿cómo se llama? Ah, no tiene nombre. Bueno, lo que se busca, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas, en el mercado van a encontrar muchas soluciones, ¿sí? En algunos casos encontramos soluciones donde hay un controlador máster principal y a él se le va agregando módulos de tarjetas, ¿no? Módulos de lectores, ¿sí? Que es una tarjeta que se le puede colocar un lector o dos lectores o incluso varios lectores, ¿no? Entonces es una forma diferente que también es válida, pero también uno piensa en el momento en que, por ejemplo, llegue a pasar algo. Por ejemplo, se dañó el controlador master y teníamos 16 módulos de lectores, entonces quedaron totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, esta es una forma también nosotros de trabajarlo. Nosotros vamos es por el lado donde decimos un controlador o un expansor de dos lectores, ¿sí? Para poder tener, por ejemplo, en algunos casos, como los torniquetes, una entrada donde hay 4 torniquetes, entonces en vez de tener 4 controladores, se puede trabajar con un controlador, ¿sí? Que va a uno de los torniquetes, y los otros 3 torniquetes se pueden conectar por medio de expansores, ¿sí? Es una forma, digamos. Hay veces que también tenemos corporativos donde hay varios pisos y necesitamos colocar uno o varios controladores por piso y de ahí derivar tanto controladores como expansores. Entonces, lo que nosotros queremos dar es una flexibilidad de acuerdo al nivel de instalación también física que se encuentra, porque muchas veces no solamente es colocar muchos controladores, ¿no? Sino ver cómo se puede optimizar ese diseño, ¿no? Y que sea pues lo más acorde, tanto a nivel de seguridad, que es lo primero que debe valer antes que un tema de precio. Sí, el precio es lo de menos. Sí, en un corporativo. Sí, en otros mercados el precio importa mucho, pero nosotros aquí orientados al corporativo, el precio es importante, pero no es lo fundamental ni lo definitivo. Entonces, aquí Más es un ver tema de cada uno de los prioridad. proyectos que se tienen a nivel de corporativos para poder darle toda el uso más fácil a todo el hardware que se llegue a tener. Ok, básicamente ahí complementándole, también está de pronto por temas de precio, está la línea, hay una línea más económica y que ya trae algunas características de más, más lectores de pronto en una puerta. No sé, Nicolás, si quisiera hablar algo de Atrium. Ah, sí, Atrium es una solución más, aunque es más económica, sí, pero como le dije, va a un mercado totalmente diferente y que tiene otras funcionalidades de otro alcance, ¿sí? Y como te decía, Omar, yo creo que sí es importante que podamos como programar otra webinar donde veamos un poquito más cómo es la línea de Atrium, porque puede ser otra alternativa donde Centauro de pronto no llegue por el costo que tiene, ¿sí? Pero podamos llegar a otro tipo de mercado con la línea de Atrium. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Veo que ya ahí finalizamos el tema de preguntas. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Vemos que estamos completando el tiempo estimado. Muchas gracias por invertir este tiempo, ¿sí? Nicolás, pues, y Giovanni, también el agradecimiento es para ustedes por esta iniciativa.